Prepárate para adentrarte en una historia de terror que te helará la sangre. Aquí tienes, con el corazón destinado al infierno. La historia se desarrolla en un pequeño y sombrío pueblo llamado Valdemor, situado en lo más profundo de las montañas. Este lugar, envuelto en un aura de misterio, albergaba un secreto oscuro que atormentaba a sus habitantes desde hace décadas. En Valdemor existía una antigua mansión conocida como la Casa de los Condenados. Se decía que aquellos que habían cometido actos de maldad y violencia en vida eran atraídos hacia ella, condenados a vagar por la eternidad en un tormento interminable. Un joven llamado Alejandro, intrigado por las historias que rodeaban a la Casa de los Condenados, decidió aventurarse en su interior para descubrir la verdad. Valiente pero temerario, Alejandro estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro con tal de encontrar respuestas. Con la llegada de la noche, Alejandro se adentró en la mansión. La oscuridad era abrumadora, y cada paso que daba parecía sumergirlo más en un abismo de desesperación y sufrimiento. A medida que avanzaba, los susurros de las almas atormentadas comenzaron a llenar el aire, susurros que le advertían de su destino. De repente, Alejandro se encontró en una sala lúgubre y decadente. En el centro de la habitación había un altar cubierto de polvo y velas negras. En el altar había una vieja reliquia, un corazón humano conservado en formol. La sensación de malestar y terror se apoderó de él. Sin embargo, una fuerza sobrenatural lo empujaba a tocar aquel corazón condenado. Al hacerlo, un escalofrío recorrió su espina dorsal y una voz susurrante resonó en su cabeza. Era la voz de un antiguo condenado quien le reveló la verdad detrás de la Casa de los Condenados. La mansión estaba construida sobre un antiguo portal hacia el infierno, y aquellos con un corazón impuro y lleno de maldad eran arrastrados hacia allí para enfrentar su destino eterno. Alejandro, aterrado, se dio cuenta de que había sido elegido como el próximo condenado. Desesperado por escapar de su destino, Alejandro buscó una salida, pero las puertas y ventanas estaban selladas. Su única esperanza residía en encontrar una reliquia sagrada que pudiera contrarrestar el poder del portal infernal. A medida que exploraba la mansión, Alejandro se encontró con los espíritus de antiguos condenados que intentaron detenerlo. Luchó contra ellos con todas sus fuerzas, pero el poder sobrenatural de aquel lugar parecía invencible. Finalmente, en una habitación oculta, Alejandro encontró la reliquia sagrada, un antiguo crucifijo imbuido con la luz divina. Rápidamente, lo sostuvo con firmeza y pronunció una oración de redención. La mansión tembló y se estremeció mientras el portal infernal se cerraba lentamente. Los espíritus condenados se desvanecieron en la oscuridad, y Alejandro logró escapar justo antes de que la Casa de los Condenados se derrumbara por completo. Alejandro regresó a Valdemor, marcado para siempre por su encuentro con el infierno. Aunque logró escapar del destino que le aguardaba, el recuerdo de aquellos tormentos eternos nunca abandonaría su mente. Así concluye el terrorífico relato de Con el corazón destinado al infierno. Una historia que nos recuerda que los pecados y las maldades pueden llevarnos a lugares oscuros y atormentados donde la redención es una difícil batalla contra las fuerzas del mal.